Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Despertar. Hoy tenemos un invitado de lujo, un joven, 26 años. Es abogado, egresado de la Universidad Nacional Santo Tomás de Aquino, es asesor del Sindicato de Camioneros, trabaja en la legislatura, fue nadador de la selección nacional en los Juegos Panamericanos, así se dice, Nico. Ujú. Y bueno, con ustedes Nicolás Ferreira. El gusto de tenerte, Nico. Hola, ¿qué tal? Bueno, un saludo para vos, para todos los oyentes que van a estar, los televidentes que van a estar en este stream. Muy contento de estar acá con vos, Marcelo. Eh, Nos une una relación de muchos años, así que nos conocemos mucho y para mí es un honor estar acompañándote en este proyecto y bueno, para que hablemos un poco de lo que más te guste. Sí, Nico, tanta actividad, ¿cuántos sueños cumpliste, no? Sí, sí, la verdad que a lo largo de mi vida fui transitando así, ¿no? Planteando esto de ponerme objetivos, algunos a corto plazo, otros a mediano plazo, algunos otros a más largo plazo. Y bueno, gracias a Dios y al incondicional apoyo de mi familia, pude ir cumpliendo todas las metas y bueno, siempre buscando más, buscando crecer. Contame cómo está compuesta tu familia. Mi familia está compuesta por mis papás. Y tengo dos hermanos mayores, yo soy el menor, así que así. Y bueno, mi novia también. ¿Te costó mucho adaptarte a un mundo que no está hecho para discapacitados? Bueno, yo creo que en mi caso te cuento y les cuento bueno, a todos los que están escuchando esto, yo soy una persona ciega, soy ciego de nacimiento, mi patología se llama retinopatía del prematuro, es decir, que nací prematuro y en la incubadora, en neonatología, bueno, por tanta prematurez y en su momento porque no se realizó un procedimiento correcto en cubrirme los ojos, se frenó el desarrollo de la retina, que es lo último que se desarrolla en un niño. Entonces se me debilitó la retina al punto tal que se desprendió, entonces yo soy ciego de nacimiento. Volviendo un poco a tu pregunta, la realidad es que fue muy gradual, ¿no? Uno, al haber nacido con esta condición, vas creciendo en ese entorno y un poco te vas adaptando a la sociedad, ¿sí? Faltan un montón de cosas, hay un montón de cosas por hacer, pero también desde mi experiencia de vida tengo que decir que he podido desarrollarme con una relativa normalidad, encontrándome en entornos que han sido muy amigables para con mi desarrollo. La familia es clave, juega un papel fundamental, ¿no? Totalmente, desde el primer momento. De entrada en hacerte dar cuenta que la discapacidad no debe ser un distintivo en la crianza, en cómo te tratan, en mi caso, en que me traten igual que a mis hermanos, en que las posibilidades van a ser las máximas que mi discapacidad me deje, ¿no? Esto de entender las limitaciones, pero entender que hay que potenciar las capacidades lo más posible para que uno pueda desarrollarse, desempeñarse dentro de la mayor, de las mayores posibilidades que estén al alcance. Y eso te lo da la familia desde muy temprana edad. Obviamente después hay que complementarlo con un montón de profesionales, con la escuela, con distintas disciplinas, ¿no? Pero la familia que entienda esa situación y esa circunstancia y que te lo inculque desde niño, eso es fundamental. Y en el colegio también juegan un papel importante los amigos, me imagino. Sí, sí, bueno, es clave. A mí, en mi caso, yo creo que esa fue una de las grandes razones para que yo hoy esté parado donde estoy. Mis amigos, mi grupo de amigos, eh, y los sabés de cerca porque comparto una amistad entrañable de hace muchos años con tu hijo. Y sin duda que él ha sido clave en en el desarrollo de mi vida, porque también la etapa, ¿no? La adolescencia, esa etapa en la que sí uno empieza a verse distinto, te das cuenta que hay algo que vos no tenés que el resto de la gente sí, y empiezan a llegar muchos interrogantes, ¿cómo voy a hacer? Desde todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo voy a hacer para todo? Para salir a bailar, para hablar con alguien, bueno, todo lo que un adolescente se plantea y tener amigos
que cooperen en esa situación, en esto de, bueno, no, es lo mismo que el resto y hagamos lo mismo que hace todo el mundo y si necesitas alguna mano, darla sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de reparo. Eso también hace que uno crezca como en un entorno seguro y te permite, bueno, desplegar todas las potencialidades. También tenés que ser audaz, me imagino, porque audaz sos. No, bueno, sí, eso también hay algo ahí de mi personalidad que tiene un poco que ver con eso, con ir al frente y que pase lo que tenga que pasar. Pero de eso se trata, de mezclar un poco, ¿no? Esa personalidad que tengo yo de ir al frente y también tener gente que se anime a ir al frente conmigo. Nico, ¿tenés para contarme alguna anécdota que hayas tenido, ya sea en tu infancia, con tus padres o en la escuela? Sería bueno saberla, ¿no? Anécdota hay un montón. Me imagino. Sí, sí, ¿no? Un montón de cosas, experiencias. Por ahí lo primero que se me viene a la cabeza es, porque ahora ya más de grande un poco lo hablamos con mis papás, esto de el crecer genera muchas interrogantes y también muchas soluciones, ¿no? Nico grande, pero 26 años, recién sos un joven. Sí, sí, bueno, pues, es verdad, me queda muchísimo por adelante, pero esto, vos me decías de la escuela, yo por ahí pienso en la transición. En su momento, pasar del jardín a la primaria era todo un cúmulo de interrogantes y cómo vamos a hacer y cambian las cuestiones, los contenidos y bueno, se fue dando todo de manera orgánica, ¿no? Después del paso a la primaria, de la primaria a la secundaria también. Fue lo mismo, más materias, más profesores, cambiar el método de estudio porque dejé de usar prácticamente el sistema Braille, que es el sistema de lectoescritura que usamos las personas ciegas, reemplazándolo por la tecnología, por la computadora, que era en ese momento iba a ser mucho más fácil para manejarme. Y bueno, también ahí los interrogantes, cómo nos íbamos a adaptar, cómo iba a ser. Y es como que el camino te va dando respuestas a las preguntas que uno se va haciendo, ¿no? Entonces, de eso se Si trata. vos tuvieras que hacer un análisis, ¿cuál crees vos que serían las virtudes más importantes que tenés, que has logrado tener para poder lograr los objetivos que tenés? También fuiste a la universidad. Yo creo que la disciplina es una de las virtudes que me han permitido lograr las cosas. Un poco esa tenacidad, esa terquedad también desde el buen concepto, ¿no? Y eso también te lo da el deporte. Haber hecho deporte tan chico y haber tenido la oportunidad de hacer deporte en el alto rendimiento también me ha dado esa disciplina obligatoria que te da el deporte, de hoy hay que ir a entrenar. Haga 30 grados, 40, 20, llueve o caiga piedra, tenés que ir a entrenar porque una sesión de entrenamiento que perdiste son un montón de cosas que se quedan en el camino. Entonces, esa enseñanza después yo la fui traspolando a todos los aspectos de mi vida y bueno, me permitió eso, recibirme a los 22 años, estar trabajando y tener ¿A los 22 26. años te recibiste de abogado? Sí, Con 22 años. sí, sí, sí. Y vos le adjudicas mucho que tiene que ver el tema de la disciplina, pero me Sí. imagino que otros factores también juegan, ¿no? Sí, sí, obvio, como te decía, el acompañamiento, la pasión que me generaba la carrera también, que no me costaba sentarme a estudiar, bueno, cosas que uno resigna también, decirle que no a veces a salidas, decirle que no a algunas otras cosas, pero todo tiene que ver con esto, ¿no? Con la disciplina, con la decisión y con esto de ponerse objetivos e ir fuerte a por ellos. O sea que explotas bien tu tiempo, porque yo conozco a un Nico de que también sale a bailar, también hace deporte, también estudia, es Sí. abogado. Estuviste en la selección nacional de natación. Sí, 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 yo empecé con el deporte un poco por casualidad. Fue mi mamá la que me impulsaba a hacer deporte. Yo de niño siempre fui muy inquieto y a los 7 años, nada, ella quería que empiece a hacer natación en una colonia de vacaciones, para esta época era. Y bueno, las paradojas de la vida, ¿no? Me acuerdo que fui a la Facultad de Educación Física, a la FACDEF, ahí frente al parque, Ujú. estaba la colonia de vacaciones y cuando estábamos haciendo la fila junto a el resto de los niños para anotarme, se acercó un profe y le dijo que qué hacía yo ahí. Claro, me vio con el bastón y preguntó qué hacía yo ahí. Mi mamá le dijo que estaba esperando para anotarme y el profesor dijo que no, que ellos no recibían a personas con discapacidad y que no estaban preparados para enseñarle natación a una persona ciega. Qué duro. Eh,
Obviamente en esos momentos yo, en lo personal, yo no lo recuerdo con angustia. Mi mamá hoy me cuenta que sí. Y bueno, fue salir a buscar por todos los otros clubes hasta que nos encontramos con el programa Entrenando por la Vida, que es un programa que existió y actualmente sigue funcionando con otro nombre, dependiente de la Secretaría de Deportes de la provincia, que trabajaba con el deporte adaptado para personas con discapacidad. Y ahí arranqué con la natación. Después hice atletismo, bueno, hice voleibol, me tiré de parapente, hice otras cosas en ese interín entre ¿Te los tiraste en 8. parapente también? Sí. También dentro del mismo programa nos habían invitado a Loma Bola y bueno, probamos ahí la experiencia y quién se anima y yo dije que sí, entonces como siempre ahí arriesgando. Eh, Ahora, tenés que tener unos padres que te banquen una banda, porque yo me imagino un papá eh, que tiene un hijo que es una persona ciega, que la debe cuidar un poquito más, que le debe ujú. costar un poco más. De los dos, ¿cuál era el más cuida? El que No, mi te... papá, por ¿Tu lejos. papá? No me Sí, digas, a no ver, creía. mi mamá por ahí seguramente también lo sufría o también le generaba incertidumbre, miedo, pero mi papá era el que lo exteriorizaba más y mi mamá es la que más me apoyaba en este tipo de cosas. Lo del parapente, por ejemplo, para darle un poco de humor, mi papá es camionero. Y ahí conecta un poco también con esto de por qué soy abogado de la Federación de Camioneros. Bueno, ahí está, mi papá es camionero. eh, y él estaba de viaje, él no sabía que yo me iba a tirar de parapente, él no Ajá. quería saber nada y necesitaba que alguno de los dos me firme la autorización. Entonces, mamá, por favor, por favor, por favor, hasta que me la firmó. Y bueno, él se enteró cuando yo estaba ya en el aire. Y bueno, obviamente, nada, son ese tipo de experiencias que a día de hoy uno las ve en perspectiva y yo se los agradezco mucho a mis papás por haberme dado esa posibilidad, pero sí entiendo todos los miedos y los temores. No sé, anécdota, vos me decías, yo me empecé a mover solo, a ir solo desde mi casa en colectivo hasta al colegio a los 10 años. Y la primera como que me alentó a hacerlo es mi mamá y mi papá de viaje. Ujú. eh, eh, un día volvió él, yo volvía del colegio solo en colectivo, fue a una parada antes, se subió al colectivo antes que yo y sin que yo sepa, él vio, o sea, estaba en el colectivo, me vio subir, me vio bajar y él bajó por detrás mío. Él lo que quería era un poco verlo con sus propios ojos, Sentirse ver más cómo tranquilo. yo lo hacía, ¿no? Y son distintas formas, como te digo, de procesarlo, de entenderlo, de aceptar la discapacidad. Bueno, él necesitó verlo. ¿Cómo hace mi hijo? Lo vio y viéndolo pudo creer que uno puede hacerlo, ¿no? Entonces, Fue eso, soltando de a poco. ¿Ya soltó del todo o total. todavía no? Y bueno, ahí vamos, ahí estamos trabajando en eso. Un papá nunca suelta del todo y también uno como hijo tiene que tener esa responsabilidad de seguir dándole aún cuando ya yo ya vivo solo, tengo mi propio trabajo. Contame eso. ¿Cómo es vivir solo? Mira, esto de vivir solo surgió desde siempre. Yo siempre quise, una vez que logre una cierta independencia también económica, probar cómo es vivir solo. Yo siempre dije que para animarme a compartir la vida en pareja, primero tenía que saber que yo podía hacer todo solo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el año pasado, bueno, en el 2024, estamos acá cerrando el año, abriendo un año nuevo, entonces por eso pongo año. En 2024 me fui a vivir solo y fue todo un aprendizaje, a ver, no tanto de las cuestiones ¿En domésticas, una porque casa, un departamento? departamento, estoy en un departamento acá. ¿Algún piso en especial? Sí, en un piso 4. ¿Ascensor todos los días? Sí, a veces escalera, a veces ascensor, a escalera para hacer un poco de ejercicio, pero la mayoría de veces la verdad que es ascensor. Y bueno, como te decía, eso de las cosas, las cuestiones domésticas ya las había aprendido en casa. Mi vieja siempre me enseñó a limpiar, a plancharme mi ropa, a cocinar, a todo ese tipo de cosas. Entonces eso no fue un impedimento. Por ahí sí, esto de, bueno, que te obligas a tener tus propias normas, de manejar tus horarios, todo eso sí, pero la verdad que una experiencia muy enriquecedora, que quería vivirla y bueno, gracias a Dios se me dio. Veo que tu mamá juega un papel importante en todo, ¿no? Fue la más audaz, si se puede decir. Sí, fundamental, porque fue la que más tiempo estuvo al lado mío, entonces la que más me acompañó en ese proceso, ¿no? Después, obviamente, mucha gente, como te decía, mis amigos, mi novia, la fundación, mis amigos de la fundación, yo soy secretario de una fundación que trabaja justamente en esto, en la autonomía de las personas con discapacidad visual, y nada, es mucha gente que fue haciendo, os digo yo, fue
formando lo que hoy soy. También estuviste ligado al deporte, hiciste radio. ¿Qué función cumplías ahí? Sí, en su momento cuando era chico, como te decía, me gustaba incursionar en todo. Soy un apasionado del fútbol, me encanta el deporte, me encanta el periodismo, la comunicación, este tipo de cosas también. Yo digo que soy un abogado, pero con alma de comunicadora, escucho la radio todo el día, disfruto mucho de esas cuestiones. Capaz que en algún momento me anime y haga algún tipo de formación al respecto. Pero sí, de chico a la cancha de Concepción de la Banda, que es el estadio que me quedaba cerca. Iba y hacíamos las coberturas y hacía las notas de borde de campo y después durante la semana en un programa deportivo hacía los informes de los partidos, contaba cómo habían sido, bueno, las acciones del juego y todo eso, así que lo pude experimentar también. Hoy estás jugando al fútbol en Atlético. Sí, hemos armado una fusión entre la fundación de la que te cuento, la Fundación Red Mate y el Club Atlético Tucumán hace ya desde 2023. Este ha sido el 2025, ha sido el tercer año que estamos compitiendo en la Liga Nacional. Y bueno, es un orgullo para nosotros que un club como Atlético nos haya abierto las puertas y nos dé el acompañamiento bueno, para llegar a competir en ese tipo de torneos. Y gracias a eso también, desde el 28 de diciembre de 2024, formo parte de la comisión directiva de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, así que también estoy, bueno, formando parte de la Federación Nacional y trabajando con todas las Explotás selecciones al nacionales. máximo tu tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias Fuiste a verlo a River. Viajo mucho a ver a River, soy socio del club. Esa es una de mis pasiones que me mueve realmente. Nada, viajo horas y horas para verlo a River, 2 horas y me vuelvo a subir al O sea colectivo. que este año no estuviste muy No, contento que complicado, diga. complicado, 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 sí. Pero bueno, vendrán tiempos mejores. River un Eh, grande, como Boca, ¿no? Como Sí, Boca. sí, son dos clubes gigantes. Obviamente nosotros un poquito más, pero son dos clubes gigantes que mueven muchas pasiones. Y bueno, acá en Tucumán, por ejemplo, tenemos la filial y hay mucha gente, somos muchos que viajamos y hacemos mucho esfuerzo, que por ahí uno dice está Atlético, está San Martín, es verdad, pero qué sé yo, la pasión no se elige, está ahí, se siente y bueno, nada, hacemos 1000 kilómetros para estar 2 minutos en una cancha y volver y lo hacemos con gusto. Nico, eh, era una persona ciega. ¿Qué papel juega la imaginación? Y es importante, pero yo creo que no al punto en el que por ser ciego supere a una persona que no tiene discapacidad visual. A ver, sí es importante a la hora de construir escenas que no pudiste ver y que te cuentan, ¿no? Pero nunca va a llegar a ser todo lo realista que la vista te permite ver. A ver, por ejemplo, te pongo este ejemplo porque es con la persona con la que más charlo. Anto, mi novia, perdió la vista a los 7 años. Y ella lo que me manifiesta es que nunca nadie va a poder contarte algo con la precisión que lo que la vista te permite ver. Entonces sí, las cosas que te cuentan te las podés imaginar, pero al final uno termina construyendo sus propias imágenes. Su O sea, propio mundo. a mí me cuentan la forma de la cancha de River, por decirte, y las bandejas y cómo están estructuradas, y podés tocar una maqueta y tratar de entender la forma, pero mi imagen tiene que ver con subir esas escalinatas, con escuchar el ruido de la gente, cómo se va acercando hasta que salís de la boca del túnel a la tribuna, en el ruido de los fuegos artificiales cuando el equipo sale a la cancha, en el grito de gol, en esas cosas están las imágenes que a mí me quedan, ¿no? O Por sea, en más base a un que... sentimiento. Y es una construcción con los sentidos que uno tiene. Otra pregunta que me hacen mucho es ¿cómo soñás? Porque los sueños están muy ligados a imágenes visuales, pero no necesariamente. Al final, nosotros construimos imágenes visuales, entre comillas, con la información que nos dan los otros 4 sentidos. Entonces, soñaré que estoy en un lugar X, pero no viéndolo, sino cómo yo me siento en ese lugar, ¿no? Cuáles son las dimensiones según lo que yo escucho, si es piso de tierra, si es césped, si es cemento, si es cerámico, o si huele rico, o si huele feo, y es eso, y cómo se siente con el tacto. Entonces, con esas 4 informaciones uno construye imágenes. De los sentidos, de los cuatro sentidos, ¿cuál es el que más tenés desarrollado? Eh, mm, yo creo
que no sé si tanto como desarrollado, pero por una cuestión de lo que abarca es el oído. Eh, por una cuestión lógica, ¿no? Hay muchos más estímulos sonoros que cosas que puedes tocar, o oler o probar con el gusto. Eh, la vista es el sentido más abarcativo de todos. Después le sigue el oído. Entonces, como nosotros, bueno, en mi caso no tengo la vista, el oído es el que construye o el que abarca mayor cantidad de estímulos sensoriales a la hora de andar por la vida. Pero bueno, no sé si es que está más desarrollado, sino que uno le presta más atención. A veces hacer ejercicio de salir al fondo de tu casa, tapate los ojos y fíjate que vas a empezar a escuchar cosas que al mirarlas no necesitas escucharlas. ¿Hacer meditación, digo? La verdad que no como una rutina, pero sí tengo mis momentos, no sé si como llamarle meditación propiamente dicho, pero sí tengo mis momentos de estar solo y de relajarme y de tratar de como conectar conmigo mismo. Lo relacionaba porque me decía esta parte de los ojos. A veces me voy al fondo, Ujú. me siento en el césped, cierro los ojos e intento sentir los sonidos y todo lo que pasa en el mundo cercano que tengo, y Sí. ahí me doy cuenta de lo importante que es en realidad todos los sentidos, pero como uno lo desarrolla e intenta desarrollarlo más el sentido del oído, Ujú. ¿sí? Sí, De es un poco escuchar. esto de valorar el entorno que te rodea y las cosas que por ahí es eso, ¿no? La vista es maravillosa, pero también es un sentido muy abarcativo que por ahí no te permite disfrutar de las otras cosas. Entonces por eso la gente recomienda taparse los ojos para disfrutar del entorno que te rodea. Bueno, en mi caso vivo en una meditación constante quizá. Entonces, bueno, Si tuvieras que volver, seguramente te la hicieron esta pregunta. Si tuvieras que volver a nacer, sí. eh, ¿qué elegirías? Eh, Sabes que muchas veces, te la reformulo por ahí, muchas veces hablando con amigos, hablando con J. Sirimaldi, un amigo entrañable, amigo deportista con el que hemos compartido muchas horas de natación, eh, nos preguntamos, y con Miguel, otro amigo, ¿qué, qué pasa si yo no hubiese sido ciego? ¿Dónde estaría? ¿Qué estaría haciendo? Y la verdad que si el resultado es tener la vida que tengo hoy, yo no cambio nada de lo que viví, ni tampoco me hubiese gustado nacer con vista, eh, ni anhelo ver, ¿no? Desde un aspecto, desde un sentido literal. Entonces, si tuviese que volver a nacer, no cambiaría nada del libro que tengo escrito porque estoy en el momento, en el lugar y con las personas que me hacen feliz, entonces estoy muy bien. ¿Qué es la felicidad para Nico? Uf, qué preguntas. Es levantarse todos los días y agradecer por la vida que tenemos. Eso para mí es la felicidad, de abrir los ojos y decir, bueno, gracias a Dios estoy vivo, bien, con trabajo, con salud y con mi familia. Y después em, hay momentos que generan esa felicidad ínfima de, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Gritar un gol, jugar al fútbol, compartir una cena con mi pareja, comerme un asado con mi viejo, esas cosas por ahí más que hacen que la vida tenga momentos lindos, pero la felicidad para mí está en todos los días. Bien, Nico, si tuvieras que dejar un mensaje ya para, más que nada sos un joven y para los jóvenes, por eso me interesaba mucho conseguirte, traerte, porque para mí sos un ejemplo, para mi hijo también, para mis hijos también, y yo me imagino que después de esta nota, aparte que sos conocido, pero vas a ser un ejemplo para muchos jóvenes más. ¿Qué mensaje en este mundo tan acelerado, tan conflictuado, y donde los jóvenes, por ahí es una interpretación mía, muchos jóvenes no saben qué hacer? ¿Qué mensaje le dejas para los jóvenes? Em, que sueñen, pero que sueñen de verdad, que se animen a soñar pensando en que ese sueño se va a poder hacer realidad. Cuando uno sueña es porque está vivo, y cuando uno sueña y hace que los sueños tengan un sentido y lo puede traer a la realidad, ahí es cuando la vida toma un sentido diferente, ¿no?
plantearse objetivos, buscar ser mejor cada día, levantarse con ese propósito. Pero para plantearse objetivos y buscar generar propósitos, primero hay que animarse a soñar. Y yo creo que soñar es la clave para seguir viviendo con motivación. Muchísimas gracias, Nico. La verdad ha sido muy linda. Me he sentido muy bien, muy linda la nota. Te agradezco un montón y seguramente te voy a estar teniendo por el piso en otra oportunidad. Bueno, va a ser un gusto agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final. Espero que les haya sido grato. Y bueno, sigan escuchando los próximos episodios del podcast, que seguramente va a haber muchas entrevistas muy interesantes. Muchas gracias, Marcelo, a vos y a tu gente. Bien. Gracias, amigo. La verdad que fueron, no sé, a ver, casi 25 minutos que pasaron volando. Me sentí muy cómodo. Aparte, Nico es un amigo y como les decía un ejemplo, no se olviden de que estamos por las redes, estamos por YouTube, por Spotify, por TikTok, por Instagram y pronto nos vamos a estar encontrando. Muchísimas gracias y será hasta siempre.